Queridos hermanos de la comunidad de la Iglesia de San Ignacio, hoy vamos a hablar sobre la parábola del buen samaritano, una parábola muy conocida, la mayoría de ustedes la habrá escuchado más de una vez. El texto está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, del 25 al 39. Se levantó un legista y dijo para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero diciendo: Cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en mano de los salteadores? Él dijo: El que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: Vete y haz tú lo mismo. Es interesante que esta parábola, que es tan caritativa, que es tan fácil de entender, también se usa muchas veces para asuntos legales, de derecho canónico, etcétera. Tal vez porque el que hizo la pregunta era un legista, como está escrito ahí, o sea, un maestro de la ley de aquella época. O sea, el problema de este legista no era que no supiera que amar al prójimo y amar a Dios sea lo primero. El problema era hasta dónde debo considerar a otro mi prójimo. O sea, es muy fácil ver el prójimo que es un hermano que vive cerca, etcétera. Pero un extranjero, por ejemplo, en aquella época, se consideraba prójimo, tenía obligación de cuidarlo, de ayudar, etcétera. Y vemos en la parábola de Jesús que esa respuesta ya está como incluida. Pero vamos a ver algunos textos que nos pueden ayudar. Primero, es interesante que el padre Francisco Suárez, en el 1614, en su Tratado de las Leyes y de Dios Legislador, o sea, por el título ya se dan cuenta que no es un libro así de devoción, digamos, ¿no? Sino que habla de leyes de países, etc. Y él dice: Por eso añado también que el precepto de Cristo no fue solo de amor a los cristianos entre sí, sino que llega también al amor para con los infieles. Lo primero, porque el perfecto amor del prójimo llega a todos, y por tanto no es verosímil que Cristo, al encomendar de una manera especial el amor de los prójimos, no hablara de todo el amor al prójimo, el cual alcanza a los más extraños, según explicó él mismo en San Lucas con la parábola del caminante herido por los ladrones y curado por el samaritano. O sea, lo que enseña aquí el padre Suárez en su texto es que el amor al prójimo incluye también a los así llamados infieles. A nosotros nos parece bastante lógico porque estamos acostumbrados a vivir aquí en Japón con cantidad de gente que no cree en Cristo,
Pero en aquella época, cuando Suárez habla de los infieles, está hablando de los indios del continente americano o del continente africano. O sea que en aquella época en la que muchas veces se los trataba como esclavos y demás porque no se los consideraba al mismo nivel de los europeos, incluso algunos llegaban a decir que no eran humanos en el mismo sentido que somos los cristianos. Suárez deja claro que la parábola de San Lucas incluye a todos, fieles o infieles. O sea que incluyen, hablando en términos nuestros, también a todos aquellos que nosotros consideramos enemigos, enemigos de guerra, avasalladores, gente corrupta, etcétera. También todo eso se incluye en el amor al prójimo. Es primero una parte legal, digamos, que conviene aclarar. El Papa Pablo VI, cuando habló varias veces en las Naciones Unidas, etcétera, habló también sobre este humanismo integral y él lo refiere mucho a esta parábola del samaritano. Y dice así: tal es la convicción de nuestro humanismo integral que nos lleva al encuentro incluso de los que no comparten, en nombre de su fe en el hombre, nuestra fe en Dios. O sea, los que creen que no hay Dios, que el hombre es el único punto de salvación. Se incluye aquí, por supuesto, toda la enseñanza del comunismo, ¿no? Y aquí está el malentendido trágico que se debe aclarar, dice el Papa. O sea, el pensar que el humanismo deja de lado o porque la humanidad crece, que no hace falta un Dios, que algo, el creer en Dios, algo pasado de moda, dice, es un malentendido trágico. Y dice así: a todos queremos decir con fuerza, también nosotros, igual o más que vosotros, o sea, los cristianos y los no cristianos, si ello es posible, tenemos respeto al hombre. También nosotros queremos ayudaros a descubrir y compartir con nosotros la gozosa noticia del amor de Dios, del Dios que es fuente y fundamento de la grandeza del hombre, Hijo de Dios también Él, y que ha llegado a ser hermano nuestro en Jesucristo. O sea, el hecho de que Jesús se haya hecho hombre también quiere decir que ese hombre, Jesús, nos hace hermanos a todos, de todos los hombres, no solo de los creyentes, de los católicos, de los cristianos. O sea que no hay una división entre cristianos y no cristianos, entre los que necesitan a Dios y los que no necesitan. Todos somos hijos de Dios y como tal, siguiendo lo que habíamos empezado a decir, ¿quién es mi prójimo? Todos somos prójimos y todos los creyentes y los no creyentes, sean de la afiliación que sea, están incluidos en esta parábola del samaritano. El Papa Francisco, antes de ser Papa, escribió varios libros, uno de ellos se llama Reflexiones Espirituales, y aquí toma un aspecto interesante de esta parábola del buen samaritano. Dice así: la parábola del buen samaritano explica un problema de distancias, la distancia como defensa ante la interpelación que nos hace el pobre. La misericordia, no, perdón, la miseria siempre se esconde. En cierto sentido podemos decir que es pudorosa por su misma dignidad. Para verla, a la miseria, entenderla, sentirla, hay que acercarse. El planteo inicial de la parábola del buen samaritano versa sobre quién es el prójimo. Y el Señor corrige el planteo llevándolo a quién se hizo más próximo. Aproximarse es no ser ni como el levita ni como el sacerdote que pasaron de largo. Dieron un rodeo, también se puede traducir, ¿no? El samaritano se acercó a él, llegó cerca de él, se le enterneció el corazón. Al final, el Señor retoma estas dos cosas. Se hizo próximo, se le enterneció el corazón. Los padres de la Iglesia ven en el buen samaritano una figura de Cristo. Es la misma teología de Cristo, nuestro más próximo. Igual a nosotros, menos en el pecado,
y que tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos para ser misericordioso. O sea que Jesús nos está mostrando cómo ser hombres, no cómo ser Dios, que Él lo era, nosotros no lo somos, sino que nos muestra ser hombre es compadecerse, acercarse al otro. O sea, el Papa Francisco aquí toma este concepto de la distancia como algo clave en esta parábola del Señor. Y entonces vamos a ver un poquito las consecuencias que trae esto de la distancia de que habla el Papa Francisco. El estar cerca lleva, por supuesto, a cosas buenas y a cosas malas. En este caso, que los salteadores hayan estado cerca, que le dio la oportunidad de despojarlo, de darle una paliza y dejarlo medio muerto. Después vemos que pasa un sacerdote y dio un rodeo, o sea, no se acerca, pasa lejos, cuanto más lejos del problema mejor. Y del mismo modo un levita, o sea, un experto en la ley, también dio un rodeo, o sea, no quiere complicarse, no quiere eh, tomar, en este caso, contacto con un extranjero, que eso lo podría hacer impuro, ¿no? De un rodeo. O sea, estos dos de la parábola toman distancia. En cambio, samaritano dice, un samaritano que iba de camino, o sea, ni siquiera estaba ahí para ayudar, sino que iba de camino, casualmente se encuentra, llegó junto a él, dice la Biblia, y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas. O sea, si no se acercaba, no podía vendar las heridas, echando en ella aceite y vino. También eso necesita hacer una cercanía, estar al lado de la persona herida. Y le montó luego sobre su propia cabalgadura. O sea, el caballo que llevaba él lo pone a disposición de esta persona herida, que era una persona totalmente desconocida, que, como se puede entender, el llevar al herido en el caballo quiere decir que él tuvo que caminar. Entonces lo montó sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada, o sea, lo puso cerca de alguien que lo puede ayudar. O sea, esa cercanía no indica solamente dos personas, la herida y la que va a ayudar, sino también ayudar a la persona a acercarla a alguien que le puede ayudar. Y cuidó de él. Y al día siguiente, como se tenía que alejar, digamos, se iba, sacó 2 denarios, o sea, le garantizó a la persona que tenía que curar, o a la que él le pidió que curara, le garantizó que él iba a estar cerca, por lo menos apoyándolo financieramente, hablando en términos nuestros. Y no solo eso, sino le dijo, si gasta de más, si gasta más de estos 2 denarios, cuando vuelva te lo pago. O sea, no se va a desentender, él va a volver a ver cómo está esa persona y si hace falta pagar, lo paga. O sea, hay que ver la caridad enorme de este extranjero que estaba ahí de paso, que contrasta totalmente, por supuesto, con los dos, el sacerdote y el levita, que hubieran sido los más apropiados para ayudar, hubiera sido lo lógico que lo ayudaran, ¿no? Entonces, este concepto de distancia es una de las cosas que a nosotros nos ayuda para meditar esta parábola. Podemos meditar nosotros cuán cercanos o lejanos estamos de los demás. Y esto no es solamente distancia material, ¿no? En el tiempo de corona nos acostumbramos a la distancia social, que desgraciadamente hace que nos desentendamos muchas veces de los otros. Muchas veces podemos estar viviendo juntos y hay una distancia enorme. Todos tenemos la experiencia, ¿no? Cuando se da una guerra fría en la casa, por ejemplo, entre los esposos o en la familia misma, que no se hablan uno al otro. Están juntos, están viviendo juntos, comen juntos, pero hay una distancia espiritual, anímica, digamos, ¿no? O sea, de eso está hablando Jesús aquí, más que la distancia física, que también es necesaria, ¿no? Si nosotros no estamos en contacto directo con ningún pobre, con ninguna persona necesitada, espiritual o materialmente, por supuesto, no hace falta que sea nada más que materialmente. Si no estamos en contacto, no estamos cerca, entonces tampoco vamos a poder ayudar, ¿no? Si todo lo que nosotros conocemos de pobreza o de necesidad es lo que vemos por televisión o por internet,
Bueno, puede conmover el corazón, pero Jesús aquí habla de acción concreta, ponerlo, o sea, ponerle aceite y vino, o sea, la curación que tenía a mano, montarlo sobre el caballo, llevarlo a la posada, o sea, actuar por la persona en cosas concretas, no en palabras, digamos. Y por eso la conclusión de la parábola, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo, que fue prójimo de que cayó en manos de los salteadores? Y entonces, por supuesto, el letrado, el legista les dijo, el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús, vete y haz tú lo mismo. O sea, la conclusión es realmente muy clara, digamos. No deja lugar a escapadas, ¿no? Que es exactamente lo que Jesús va a decir en la parábola del juicio final. Cuando Jesús venga a juzgar a los vivos y a los muertos, lo que va a preguntar es eso. Si cuando estuve necesitado me asististe, si cuando estuve en cárcel me visitaste, etcétera, etcétera. Son todas cosas concretas y para con el otro, que en este caso, lo que acabamos de ver, significa el otro no solamente que yo puedo encontrar por ahí por la calle, sino la persona por ahí que está cerca mío, pero que yo no atiendo, la persona que me parece inoportuna, una persona que yo no quiero, etcétera, o una persona que hace guerra a otro país, por ejemplo, también. Eso incluye todo lo que Jesús dice. Por eso es que no es fácil, o sea, es fácil decirlo, pero no es fácil actuarlo, ¿no? Cuando yo estoy ocupado y justo me cae una persona a pedirme algo, entonces yo digo, bueno, estoy ocupado, ahora no. Es como que estoy dando un rodeo, ¿no? Y Jesús dice, no, no, si estás ocupado, deja lo que estás haciendo y atendé al prójimo. Y parece duro, y muchas veces es duro. Porque, claro, quiere decir que yo lo que yo tenía planeado hacer ahora, no lo voy a hacer. Pero ese no lo voy a hacer, ese dejar lo que yo quiero hacer, está bien empleado. Lo que Jesús nos está diciendo está bien. Si vos no vas a rezar o no vas a misa porque querés ayudar a otra persona, eso está bien. Está bien siempre que lo hagas por caridad y por entrar en contacto con esa persona que en el fondo es Jesucristo mismo que te está hablando a través de esa persona necesitada. Tenemos también que la parábola del buen samaritano fue muy conocida en Japón, en el tiempo de los cristianos, cuando había mucha persecución y demás. Dentro de los 188 beatos mártires del grupo de Pedro y sus compañeros, eh, está Miguel Cusuria. Cusuria quiere decir que llevaba los remedios, ¿no? Y entonces el texto de uno de los documentos dice así: Nicolás Keijan Fukunaga salió de la cárcel el 28 de julio de 1633 por la mañana. Sus compañeros lo despiden con sus oraciones. Llevaba un buen compañero para el martirio, Miguel Cusuria, farmacéutico, el provisor de la Hermandad de la Misericordia, que tanto bien ha hecho Nagasaki, que ese año cumple 50 de su fundación. Miguel, el buen samaritano de Nagasaki, lleva ya por lo menos 14 años ayudando a los misioneros ocultos, reuniendo limosnas para atender a las viudas y huérfanos de los mártires y a otros en necesidad, y por esa causa lo han condenado. Qué ejemplo más bonito, ¿no? De ayudar al otro. En este caso, Miguel Cusuria los ayudaba con los remedios que tenía a cargo, que no serían muchos, por supuesto, pero también juntando fondos para ayudar a las viudas, a los huérfanos y demás. O sea, tal vez en ese momento él no estaba en contacto directo con toda esta gente que estaba ayudando, pero lo que dije al principio, no es solamente el contacto nuestro directo, sino el que nosotros pongamos a la persona en contacto con quien puede ayudarlo. Muchas veces nosotros no podemos ayudar a una persona por lo que sea, digamos, no, porque estamos muy lejos, cuando la persona es un familiar que vive en el otro lado del mundo, en otro país, pero podemos ponerlo en contacto con quien puede ayudar. Podemos recomendarle un amigo, un sacerdote, una hermana que le ayude, etcétera, digamos, ¿no? O sea, eso también incluye ese ayudar al prójimo.
Y también es, como acabamos de decir, en esta parábola, el punto de esta parábola es eso, acercarse al otro de muchas formas. Hoy en día tenemos un teléfono portátil, tenemos el internet, etcétera. Hay muchas formas de acercarse que antes no existían, pero en el fondo lo importante es eso. Si yo uso el teléfono para no ir a visitar a un enfermo y lo llamo por teléfono y digo, ¿qué tal estás? Rezo por vos. No es lo mismo que si voy, me tomo el trabajo, por así decirlo, o la caridad, por mejor decirlo, de ir y visitar y, bueno, llevarle una flor, lo que sea, ¿no? Lo que sea, pero esa cercanía, digamos, que a veces no se puede dar, como en el tiempo del corona, que eh, uno no podía ir a un hospital, por ejemplo, o al lugar cerca de la casa, de la cama de un enfermo, pero tener en cuenta eso, que sea de la forma que sea, el acercarse al necesitado es algo importante. El escuchar el grito de los pobres, de los necesitados, de la forma que sea. Creo que esta parábola nos enseña entonces a vivir más nuestra vida de cristianos y como decía el Papa Pablo VI que acabamos de ver, nos enseña a ser más hombres. Esta parábola la pueden entender cualquiera, cualquier persona, sea de la fe que tenga, incluso como decía el Papa Pablo VI, aún los que no tienen fe pueden identificarse. Según aquellos que dicen no hay Dios, todos vamos a estar de acuerdo que ayudarse mutuamente es importante y que sin ayuda mutua no podemos arreglar. En este caso, viendo los problemas, por ejemplo, ambientales y demás, es muy fácil ver que con que nosotros ahorremos o cuidemos una cosa no alcanza si el resto de los países o el resto de las personas destruye el ambiente. Entonces, son formas de ayudar a largo plazo. Tal vez nadie va a notar si yo hoy uso una bolsa de plástico o no, pero si hay miles de personas, millones de personas que hacen eso o no lo hacen, eso ayuda al futuro de la humanidad. O sea, en ese sentido, esta parábola es algo que nos une a todos y muchas veces puede ser el punto de partida cuando ustedes quieren hablar, cuando nosotros queremos hablar con una persona que no cree en Dios, que no tiene nuestra fe. Esta parábola es una de las formas de entrar, ver que el ayudarnos mutuamente, el acercarse al otro, entender cuál es el problema, es lo que nos hace más hombres, más humanos, que muchas veces en español nosotros decimos el ser humano es por una especie de decir ser caritativo también, ¿no? Y eso es justamente lo que Jesús nos transmite. Pidámosle entonces al Señor que Él que nos dejó esta parábola tan bonita, que nos enseñe a descubrir a nuestro prójimo necesitado, a saber también nosotros dejarnos ayudar por los demás cuando nos tienden una mano y entre todo formar un mundo mejor, un mundo más de acuerdo con lo que Jesús quiso transmitir. Muchas gracias.